Bueno, seguimos nos quedamos con el invitado que nos quedamos hablando después de un tiempo. Él no se quería ir, nosotros no nos queríamos dejar ir, así que la pasamos bomba con el gallego hoy día. Sin lugar a dudas. La verdad que cuando una entrevista se disfruta pasa eso. Sí. Se empieza a extender el tiempo, pero me encantó lo que propuso. Porque al fin y al cabo lo que nos vino a traer fue una propuesta de reescuchar y revalorizar el tango, que es algo tan nuestro, más nosotros que estamos, si bien esta es una radio federal y demás, nosotros estamos ubicados ahora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el puerto de donde nace el tango. Sí. Digo, qué importante es reencontrarse con Sí. el arte y con la cultura. Sí, y qué loco que lo hagamos a través de una persona que es de Valencia. Mira, eso me explotó la cabeza. Eso es tremendo, es tremendo. Y hablando de cosas nuestras, voy a darle paso acá al amigo Omar Amin. ¿Nos estás escuchando, Omar? Hola, sí, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás Buen vos, día, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la cosa por allá por Bariloche? Contanos. Con mucha lluvia. Con mucha lluvia, un Bariloche lluvioso. Yo Mucha me lluvia voy. y hay alguna nevada en la zona de la montaña. Ah, bueno, en la montaña. Todavía no en tu casa. No, en casa no. En casa lluvia, mucha lluvia. Yo me voy este fin de largo para Bariloche, así que ya, Ah, mirá vos. ya me van adelantando cómo viene la mano. Menos mal que me están avisando. Yo no sabía que ya para esta época había nevadas. Pensé que faltaba un poco todavía. Pero las nevadas por ahora están en la montaña, dice, ¿no? Serían las primeras nevadas esta. Esta es la primera. Bien. Le contamos a todos. Vos estás en Dinahuapi, que es en la entrada de Bariloche. Estoy en Dinahuapi, a 15 kilómetros antes de la ciudad de Bariloche. En una casa. Viniendo de Buenos Aires, ¿no? Por la ruta 40. Bien. En una casa muy, muy bonita, por cierto, muy cálida, principalmente porque está Omar y Mari, que es su esposa, que Gracias. hemos estado por ahí, la hemos pasado bomba comiendo unas pizzas. Bueno, salieron buenas. Salieron buenas. Omar, Muy interesante, ¿Viste? quería decirle, muy interesante la nota, me encantó. La ¿Viste? estuve escuchando, sí. muy interesante. Muy cálido aparte Alejandro, un fenómeno. Sí, bueno, y el tango es algo tan nuestro y tan, la sensualidad que tiene el tango en la danza y en el baile, ¿no? Es algo tremendo, muy lindo. Bueno, déjame que antes de empezar con lo nuestro, Omarcete, Dale. lo tengo a Marcelo también de Nicola en línea. Le doy la bienvenida, Marcelo. ¿Cómo te va? Hola. ¿Cómo andamos? va? ¿Todo bien? Muy bien. No, simplemente después tenemos la columna de Marcelo, lo habitual y todo, pero para decirte que ahora vamos a empezar con la columna de Omar y que si querés preguntar algo, que te sumes, ¿eh? Bienvenido sea. Dale. Me llama la atención el nombre, ya el nombre me compró, así que... Bien. Historia viajera, ¿no? Historia viajera. Omar, hablando de historia viajera, Omar, le contamos a la audiencia, la idea es que Omar nos visite en los programas y nos hable de un poquitito de historia. Él definirá por dónde va, yo ya sé por dónde va a ir hoy. Pero vamos, todos los programitas, o por lo menos programa por medio, eso lo veremos en función del tiempo que tengamos. Vamos a hacer un pedacito de historia de la mano de Omar, que es profe de historia. ¿No es así, Omar? Sí, bueno, gracias por el espacio, ¿no? Está bueno compartirlo, está bueno. Y hoy yo pensaba en este inicio, ¿no? de historia viajera, algunas curiosidades en realidad. Siempre me llamó mucho la atención y creo que nos ubica como argentinos reflexionar sobre la conformación, cómo se fue formando Argentina, qué es lo que tenemos hoy como territorialmente hablando y de las distintas identidades que se fueron generando en las regiones. Entonces, muchas veces desde la mirada de algún lugar se pierde lo que es lo federal de Argentina, ¿no? Y cómo llegamos a este territorio, ¿no? Entonces, un poquito, justamente haciendo un poquito de historia y alguna curiosidad que me parece que no es muy conocida, que me parece que está buena para sumar a las reflexiones. Empezando por esa curiosidad, ustedes no sé si es muy famoso, pero
sabían que el virreinato del Río de la Plata tuvo una gobernación en África. ¿Ustedes lo sabían eso? No, señor, no, señor. A ver, escuchamos. Resulta rarísimo a priori. Sí. La Guinea Ecuatorial era una colonia española que cuando se creó el virreinato del Río de la Plata, pasó a conformar parte del virreinato del Río de la Plata con dependencia en la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿cómo le servía con tanta distancia? ¿Cuál era la utilidad? Era por eso el único país africano que habla en español. Exactamente. Exactamente. Es el único país africano hispanohablante. Exactamente. Entonces, me parece muy, muy interesante esto, justamente por esta pregunta, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, de hecho, después del proceso de independencia que se inicia en 1810, se pierde esa relación, porque Argentina no tenía, el naciente Estado argentino no tenía capacidad para administrar una posesión en otro continente, ¿no? Imaginemos, ¿no? Yo ya estaba reclamando tierras. Yo dije, eso es mío, lo puedo reclamar. Claro. Mentalidad argenta. Un poco esa semillita de esto de reclamar tierras y de ver, es por donde me parece que quiero empezar a compartir con ustedes este proceso que en lo que era el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que ocupaba lo que actualmente es parte de Perú, Bolivia, Paraguay, la República de Uruguay, gran parte, bueno, de lo que actualmente es el territorio argentino, las pretensiones sobre la Patagonia, que ya ahí había una cuestión muy reñida con la Capitanía General de Chile. Entonces, ahí tenemos otras cuestiones, y en esa conformación del Estado argentino, cómo se fue tratando de unir poblaciones que quizás no tenían muchas cosas en común, ¿no? Y que quedaron afuera de lo que fue conformándose como el Estado argentino. Bien. Entonces... Te interrumpí, perdón. No, está bien. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Digo, los procesos, cómo nos marcan. De hecho, la Argentina se empieza a conformar las ciudades por corrientes inmigratorias, una que vino de Santiago de Chile, otra que vino del Alto Perú, otra que viene de Asunción, y quedaron estos territorios ocupados por pueblos originarios, que fue el Gran Chaco y la Patagonia, ¿no? Y después, bueno, todo el proceso que vino en cuanto a tratar de incorporar esas poblaciones a lo que fue el Estado argentino, ¿no? Y cómo llegamos a ser Estado, qué principios se utilizaron para marcar esas fronteras, ¿no? Bueno, a mí, Omar, con esto que decís, se me viene a la cabeza que muchas cuestiones elementales de la identidad argentina se dieron en este principio del 1800, del 1980. Ay, perdón, 1800, estoy como puedo, perdónenme. Pero que es muy joven ella, Soy es muy joven. Entonces, claro. en 1980 ella le queda como nosotros, 1880, más o menos. Perdónenme, 1800, Claro. principios de 1800 y fines del 1800, cuando además de intentar tener como esta identidad argentina con la propia ciudadanía que estaba fragmentada porque todavía no éramos una unidad, con la incorporación de toda la inmigración europea que Roca había fomentado. Digo, todo esto se da como en un periodo muy corto donde terminás intentando unir la propia cultura argentina, que no estaba bien definida, con lo que venía de afuera. Sí, claro. Vos lo que ponés bien claro en tu comentario es justamente lo que se conoce como el proceso de consolidación del Estado argentino, ¿no? De consolidación de los estados nacionales. Eso pasa en todos los países de América Latina, no con el mismo proceso que en Argentina, pero
Sí, en cuanto a lo que vos decís de esta cantidad de inmigrantes que recibió Buenos Aires particularmente, y que de Buenos Aires fueron como a todos los destinos del interior, ¿no? Que se le denominaba. Y al mismo tiempo, ese recibimiento de tantos inmigrantes fue modificando las geografías y las ciudades de todo el interior del país, de Argentina, ¿no? No, a mí... Pensemos que prácticamente en Buenos Aires, no tengo el dato ahora fresco, pero estamos hablando que en un momento la mitad de la población no hablaba español. Claro. Claro. Es que realmente cuando él empezó a hablar y empecé a tomar noción como de más o menos las fechas, digo, todo este proceso de conformar la Argentina se vio mezclado con otro entrecruce que era la falta de identidad nacional más la integración de otro grupo que ni siquiera era regional. La inmensa inmigración. Y digo, fue muy complejo, y eso supongo que también explica nuestra identidad, que en algún punto, no voy a decir que difiere con el resto de Latinoamérica, porque no me gusta ese pensamiento de desunión o que nosotros somos distintos o cosas por el estilo, pero sí es verdad que marca una suerte de quiebre con algunos otros países también de la región. Bien. Vos, Omar, ¿qué tenés para decir de esto? Porque pienso bastante parecido. Creo que son procesos diferentes. Tienen que ver con los modelos de estados que se estaban generando, ¿no? El Estado argentino tenía en él, vamos a poner un periodo, ¿no? En el periodo que estamos hablando ahora, que es de la consolidación del Estado argentino, 1860 en adelante, hasta 1900, 1910, Argentina tenía la implantación del sistema liberal, que siempre lo tuvo desde 1810, en realidad fue la base de la independencia, pero se consolida a finales del siglo XIX, y claramente es una mirada de costado hacia los pueblos originarios, de discriminación, básicamente, por decirlo con todas las letras, de los pueblos originarios, y hasta te diría, de aniquilamiento, ¿no? Bien. Vos hablabas recién de lo liberal, y bueno, mucha gente por ahí no lo toma en cuenta, pero nosotros somos en esencia nuestra Constitución es liberal con cláusula social, pero se crea sobre las bases del liberalismo, digamos, ¿no? Que no tiene que ver estrictamente, digo, con esto por ahí se interpreta, no estoy diciendo que las ideas que tiene acompañar las ideas económicas debieran ser liberales para acompañar, no, pero digo, el ideario es un ideario liberal. La Constitución es liberal con cláusula social. Después vos ves eso con qué sistema económico lo acompañás, pero en principio somos liberales. Sí, lo que pasa es que a veces cometemos algún error en evaluar el proceso de la conformación del Estado argentino liberal con el liberalismo actual, ¿no? Totalmente. Sí. Pensemos que en 1800 el liberalismo era la vanguardia de los pensamientos políticos del momento, y todo el mundo iba hacia ese lugar, ¿no? Es que en algún momento escuché un profesor, que nos dijo, el liberalismo en su momento fue la salida del feudalismo prácticamente. Entonces, en esos términos, es vanguardia, ¿sí? Exacto. Y de hecho marcó, y era como lo que tenía que ser. Uh-huh. O sea, era la organización de los estados, los tres poderes, el comercio, era eso. Era eso, y estaba marcado en los principios filosóficos y por la Revolución Francesa, y en los principios comerciales e ideológicos por los ingleses. Exactamente. Eso fue así.
es una realidad histórica. Sí, claro, claro, un ideario que tiene que ver con Luke, digamos, pero claro, y atrás de esas ideas después se le pegó lo económico de la mano de Smith y bueno, después todo lo que vino por demás. Claro, bueno, y así. No, decime. No, digo que lo que vos bien decís, nosotros en nuestras tierras pudimos ver el choque, ¿no? de Claro. esas culturas con los pueblos originarios, que vos pensás que los pueblos originarios no utilizaban la tierra con la base de la propiedad privada. Los pueblos originarios tenían propiedad comunal, había Claro. pueblos que eran sedentarios, otros que eran nómades, y el nomadismo implica andar por diferentes regiones cazando y recolectando, con lo cual la propiedad privada iba en contra de eso. Entonces eso fue un choque tremendo, y a fuerza de fusil se instauró. Entonces eso fue lo traumático, ¿no? Creo yo. Bueno, he vivido en otros países de Latinoamérica y después de esas experiencias me ha sorprendido mucho cómo Argentina de alguna manera le da la espalda, o sea, mira hacia otro lado de lo que son los pueblos originarios, cuando en otros países de Latinoamérica son parte de la cultura y lo conforman, ¿no? Nosotros, de alguna manera, tengo la sensación de que lo hemos ido borrando todo, y sí me da mucha curiosidad desde el punto de vista histórico entender qué fue lo que pasó, cuáles son los fundamentos que tuvo en su momento el Estado argentino que estaba conformando para eliminar de manera tan determinante todos estos pueblos originarios. Eliminar, no me refiero necesariamente a los genocidios o la matanza, sino me refiero a desde la identidad cultural. Yo me doy cuenta, comparativamente con otros países, que es como si los ignoráramos, como si acá no existieran, pareciera. Omar. Sí, la causa fue básicamente la propiedad de las tierras en ese momento, ¿no? Pensemos que estamos en un momento histórico donde la riqueza está en la tierra, lo que pensaban todos los gobernantes del momento, las ideas liberales estaban en la tierra y en la producción de la tierra y en el comercio. Entonces, lo importante era la propiedad de la tierra. Entonces, esa va a ser una lucha tremenda por conquistar nuevas tierras, que al mismo tiempo se enlaza en los conflictos limítrofes que tuvo Argentina, particularmente con Chile, básicamente por quién se quedaba con la Patagonia. Porque la realidad histórica previa, y ahí meto un bocadillo para tenerlo ahí dando vuelta, la Patagonia en lo que eran las herencias españolas estaban tanto en el virreinato como en la capitanía de Chile, con lo cual había que discutir bastante. Entonces, en esas situaciones donde sale el Estado argentino corriendo a ver cuántas tierras podía tener para el beneficio particular de ese estado en formación y consolidación, ¿no? Y en eso no había lugar para los pueblos originarios. No había lugar porque se los consideraba vagos, porque pensemos que había, como decía antes, familias o pueblos enteros que eran nómades, que ocupaban regiones que tenían circuitos de la montaña al mar, en donde por temporadas cazaban, recolectaban determinadas cosas y vivían en el verano en la montaña, en el invierno en el mar y así. Entonces, eso no iba de la mano de la propiedad privada. Entonces, eso era lo que se buscaba, en la división internacional del trabajo que se estaba generando, ¿no? Entonces, ante eso, ante esa realidad internacional donde Argentina va a surgir como proveedor de materias primas en ese momento, se necesitaba tierra para plantar y para sacar minerales y todas las riquezas que tenga. Bien. Por acá vamos a andar, ¿no? Con Historia Viajera. Te tengo que preguntar, ¿por qué Historia Viajera? Comentarle a la gente, ¿por qué elegiste ponerle Historia Viajera a tu columna?
Porque en historia se trabaja mucho con las cronologías y con los procesos, y la realidad es que yo viajo mucho, tengo la suerte y la posibilidad de hacerlo. Viajo en camioneta, en una camioneta que me armé, así que ando por todos lados dando vueltas, donde puedo, y bueno, entonces me parece que ir mechando con cada realidad de los lugares que conozca, con cada rol histórico que nos toque, esté donde esté, me pareció interesante compartirlo. Bien. Me consta que esa camioneta llegó de Dinahuapi a Colombia, ¿sí? Así que sí que funciona esa camioneta. No exactamente esa, pero sé que fue la camioneta anterior, digamos. Pues. Omar, Marcelo quiere hacerte una pregunta. Sí, claro. Muy bueno lo de la camioneta, igual que... Te quedaste pensando. Es una gran idea. Sí. Es algo que también se me ha ocurrido en algún momento. Debe estar buenísimo hacer esos viajes con la camioneta. Y tengo que conseguir la camioneta primero. Pero no, quería preguntar por lo que decía Azul de los pueblos originarios, que también pasa lo mismo quizás con lo que pasó en la guerra del Paraguay, de por qué no hay negros en Argentina y sí en Uruguay y en otros países, ¿no? Bueno, supuestamente se mandaron la mayoría de los que eran de esa raza a la guerra del Paraguay y demás. Sí, es verdad. Es así, o sea, los registros históricos hablan de la conformación del ejército, y se mandaban a las personas de la etnia africana, ¿no? Está bien. Es casi lo mismo que pasó de otra manera, pero es más o menos lo mismo que pasó con los nativos que había en el sur y en todo el país, entonces. Casi fue un exterminio, digamos. Sí, en el sur particularmente, con lo que se denominó la campaña del desierto, que de desierto la Patagonia no tiene nada, por otro lado. Sí. La riqueza cultural que hay es infinita, es tremenda. Y pensemos que para situarlos en una realidad de acá, de la zona de Bariloche, cuando se viene el Estado argentino, se hace presente con el ejército, se capturan a todos los integrantes del pueblo mapuche y se los lleva caminando hasta Buenos Aires, utilizando un campo de concentración en la ruta, lo que actualmente es la ruta 23, a la altura de Ingeniero Jacobasi. Se separan las familias, el Estado argentino hace esto que estoy diciendo, el ejército argentino. Se separan las familias, a las mujeres y a los niños se los da, se los reparte a través de notas periodísticas para tareas domésticas, y a los hombres se los lleva presos a la isla Martín García, ¿no? Bien. Omar, hoy creo que vamos a cortar por acá porque tenemos que entregar un ratito antes el programa. Bueno. Como debut de la columna, el operador es el que califica. ¿Qué le ponemos? ¿Pulgar para arriba, pulgar para abajo? Pulgar para arriba al operador, así que aprobado. Porque acá el tirano es el operador, ¿eh? Nosotros siempre, claro, viste que siempre es más fácil hacer policía bueno. Nosotros siempre somos lo bueno en la historia. Acá el malo es el operador que no quiere dar la cara. Así que aprobadísima la nueva sección. Omar, seguramente tendremos acá el lunes que viene. Acá estaremos.